Mi nombre es Renata y trabajo como auxiliar hospitalaria. Hago el turno de noche desde hace bastante tiempo. El hospital donde trabajo queda en Guadalajara. Mi función es simple y repetitiva. Paso la madrugada trasladando equipos de un sector a otro. También transporto historias clínicas y cajas de exámenes. Por la noche, el clima del hospital cambia. Los pasillos se quedan vacíos y silenciosos. Uno escucha hasta sus propios pasos. Con el tiempo, aprendes a ignorar ciertas cosas. En aquel periodo, el hospital tenía pocos empleados. Las guardias nocturnas se hacían aún más largas. Apenas me detenía para sentarme. Siempre andaba con mi carrito de metal rechinando. Ya conocía cada curva del pasillo. Sabía dónde el piso hacía ruido. Sabía qué luces parpadeaban. Nada de eso me asustaba. Era solo parte de la rutina, al menos hasta aquella noche. Mi trayecto pasaba repetidas veces por el ala de radiología. Nunca me gustó mucho aquel lugar. No por miedo, sino por incomodidad. El ambiente parecía siempre demasiado frío. Había una sala allí cerca que no tenía identificación. Ninguna placa, ningún número. No aparecía en ningún mapa del hospital. Ya había preguntado por ella varias veces. Nunca tuve una respuesta clara. Durante el día, esa sala solía estar cerrada con llave. Por la noche, a veces, no. Eso siempre me llamó la atención. En aquella madrugada, la puerta estaba entreabierta. La luz de dentro estaba encendida. Detuve el carrito casi sin notarlo. Miré hacia los lados del pasillo. No había nadie. El silencio era pesado. Aún así, me acerqué más. Empujé la puerta despacio. Se abrió sin hacer ruido. La sala era pequeña y algo sofocante. Tenía estanterías con cajas antiguas. Algunas estaban llenas de polvo. Al fondo había máquinas grandes. Parecían equipos antiguos de imagen. No deberían estar en uso, pero estaban enchufadas. Un zumbido bajo llenaba el aire. Los monitores parecían apagados. Al menos, a primera vista. No aparecía ninguna imagen. Aún así, las luces indicaban energía. Me quedé quieta unos segundos. Sentí una opresión extraña en el pecho. No toqué nada. No había nadie responsable allí. Aquello no tenía sentido. Decidí salir antes de que alguien me viera allí. Cerré la puerta y seguí con mi guardia. Intenté olvidar lo que había visto. Continué transportando cajas e historias clínicas. Firmé algunos registros simples. Intercambié pocas palabras con colegas cansados. El reloj parecía no avanzar. Ya debía ser más de las 3 de la mañana. Volví a pasar por el ala de radiología. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. Una luz parpadeó por debajo de la puerta de la sala. Fue rápido, casi imperceptible. Me detuve de inmediato. Me quedé mirando, intentando entender. La luz parpadeó de nuevo, un poco más fuerte esta vez. No oí pasos, no oí voces. Nadie debería estar allí. Se me revolvió el estómago. Sentí un frío subir por mi espalda. Me acerqué más a la puerta. Apoyé el oído con cuidado. Solo oí el zumbido bajo de las máquinas. Ningún sonido humano. La luz volvió a parpadear. Esta vez se quedó encendida por algunos segundos. Vi sombras formándose, como imágenes rápidas en una pantalla antigua. No pude distinguir nada con claridad, pero tuve la certeza de que no eran exámenes normales. Retrocedí el carrito sin hacer ruido. Mi corazón latía fuerte. Mi respiración se volvió corta. Pensé en llamar a alguien, pero algo me decía que no lo hiciera. Las luces se apagaron de repente. El pasillo volvió a la normalidad. Me quedé unos segundos, parada. Después seguí mi camino, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Pasé el resto de la guardia inquieta. Cualquier ruido me hacía girar la cabeza. Evité al máximo aquel pasillo. Aún así, la imagen de la puerta no salía de mi cabeza. Cuando el turno terminó, me fui demasiado cansada. En casa, intenté dormir. Estuve dando vueltas en la cama por horas. Siempre que cerraba los ojos, recordaba aquellas luces. Al final, dormí mal. Desperté con la sensación de que algo se había quedado pendiente. A la noche siguiente, volví al hospital normalmente. Pensé en comentarlo con alguien, pero no quería parecer impresionable.
Todo el mundo allí ya estaba exhausto. Llegué a la hora de siempre. Tomé mi identificación. Me cambié de ropa. La guardia comenzó sin novedades. Trabajé las primeras horas sin pasar cerca de radiología. Lo hice a propósito. Pensé que así olvidaría. No funcionó. Cerca de las 2 de la mañana, necesité llevar un equipo a un sector cercano. El camino me obligaba a pasar por radiología. Fui despacio, empujando el carrito. Mi cuerpo ya estaba tenso antes de llegar. Cuando doblé el pasillo, sentí alivio. La puerta de la sala estaba cerrada. No aparecía ninguna luz por debajo. Continué caminando, intentando calmarme. Fue entonces cuando oí un sonido corto. Un chasquido seco, viniendo de la puerta. Me detuve de nuevo. Me quedé mirando, esperando oír algo más. Nada ocurrió por unos segundos. Entonces los monitores se encendieron. No fue fuerte, fue un brillo tenue, pero se podía ver claramente. Las imágenes surgieron y desaparecieron rápido, como si alguien estuviera pasando exámenes en secuencia. Esta vez lo vi mejor. No parecían radiografías comunes. Las formas no tenían una definición clara. Eran sombras internas, desalineadas, algo que recordaba a siluetas. Sentí un nudo en la garganta. Mi cuerpo entero se paralizó. No era curiosidad, era miedo real. Un miedo difícil de explicar. Como si estuviera mirando algo que no debería existir. Las pantallas se apagaron de nuevo. El pasillo volvió a quedarse silencioso. Me alejé despacio. Casi tropiezo con el carrito. Fui directo al puesto de enfermería. Necesitaba ver a alguien. Allí encontré a una enfermera mayor. Ella trabajaba allí desde hacía muchos años. Estaba sentada completando papeles. Parecía cansada, pero atenta. Pregunté sin rodeos sobre la sala detrás de radiología. Ella dejó de escribir. Levantó la mirada despacio. No respondió al momento. Cerró la carpeta con calma. Miró a su alrededor para ver si estábamos solas. Después me pidió que hablara bajo. Dijo que aquella sala ya no se usaba, que oficialmente ya ni siquiera existía. Contó que hace años la sala fue cerrada. En aquel entonces, equipos antiguos todavía estaban allí. Durante los turnos nocturnos, empezaron a aparecer imágenes en los monitores. No había exámenes programados, ni pacientes pasando por radiología. Aún así, las pantallas se encendían solas. Lo más extraño era el momento exacto. Siempre coincidía con emergencias graves. Según ella, algunos pacientes murieron de forma inesperada. Casos que parecían estables. Poco después, alguien informaba de imágenes extrañas en aquella sala. Siluetas internas que no coincidían con ningún examen. La administración ordenó sellar el espacio. Desconectaron oficialmente los equipos, pero nunca retiraron todo. Era más fácil fingir que no existía. Pregunté por qué la sala aún se quedaba sin llave a veces. Ella suspiró profundamente. Dijo que nadie sabía explicarlo. Las cerraduras se cambiaban, las llaves desaparecían. Algunas noches, la puerta simplemente aparecía abierta. Me aconsejó no entrar más allí. Lo dijo con un tono serio. No era una broma. Después volvió a sus papeles como si el asunto hubiera terminado. Después de aquella conversación, no pude volver a trabajar bien. Cada tarea parecía automática. Mi cabeza estaba lejos. Pensaba en los pacientes que ella mencionó. Recordé algunas muertes recientes, casos que realmente no tenían sentido, personas que parecían fuera de peligro. En su momento, yo no había relacionado una cosa con la otra. Ahora, todo cobraba otro peso. El hospital ya no parecía un lugar seguro. Intenté mantener distancia de radiología por el resto de la noche. Aún así, sentía como si estuviera siendo observada. No vi a nadie extraño, ninguna sombra, pero la sensación no pasaba. Cuando mi turno terminó, me fui aliviada. En el camino a casa, me quedé pensando si debía pedir cambio de sector o hasta cambiar de turno. Algo dentro de mí decía que aquello no había terminado. A la semana siguiente, una emergencia movilizó a todo el hospital. Un paciente joven entró en estado crítico de repente. Yo ayudaba en el transporte de equipos. Pasé cerca de radiología sin darme cuenta. Fue automático. Cuando fui consciente, ya estaba en el pasillo.
La puerta de la sala estaba abierta. La luz de dentro estaba encendida. Se me encogió el corazón. Antes de que pudiera alejarme, los monitores se encendieron. Esta vez no parpadearon. Se quedaron encendidos. Las imágenes se formaron despacio. No parecían exámenes médicos, parecían recortes internos de un cuerpo, pero desalineados, como si algo estuviera fuera de lugar. Sentí que mis piernas flaqueaban. Tuve la certeza de que aquello estaba ligado a la emergencia que ocurría en ese momento. Una alarma sonó en otro sector. Gritos de médicos resonaron por el pasillo. En el mismo instante, las imágenes cambiaron. Vi algo que parecía un contorno humano. No era nítido, pero era suficiente. La pantalla se apagó de repente. Las luces de la sala parpadearon. La puerta se cerró sola. Me quedé parada, sin reacción, intentando entender lo que había visto. Poco después, corrió la noticia. El paciente no resistió. Muerte inesperada, dijeron. Sentí un vacío extraño. No era tristeza común, era culpa, aún sin motivo. Pasé el resto del turno en silencio. No le conté a nadie lo que había visto. Sabía que nadie me creería. O peor, dirían que estaba exagerando. Algunos días después, la sala apareció sellada, esta vez con cinta y un aviso. Dijeron que finalmente retirarían los equipos antiguos. Trabajé más tranquila por un tiempo. La puerta permaneció cerrada. Ninguna luz, ningún ruido. Aún así evitaba mirar hacia aquel pasillo. La sensación no se había ido por completo. Un mes después, supe que otro empleado comentó sobre luces por la noche. No fui yo quien lo oyó. Alguien lo contó en el comedor. Dijeron que la cinta había sido rota. La puerta estaba entornada. Nadie asumió la responsabilidad. La administración negó cualquier problema. Dijo que eran rumores. Yo me quedé en silencio. Hoy sigo trabajando en el turno de noche. Aún paso por radiología. La sala casi siempre está cerrada, pero a veces, cuando todo está demasiado quieto, veo un brillo tenue por debajo de la puerta. Nunca me detengo a mirar. Nunca me acerco. Aprendí que hay cosas que no piden testigos. No sé explicar qué sucede en aquella sala. No sé si es un fallo eléctrico u otra cosa. Solo sé que las imágenes surgen cuando alguien no va a salir de allí vivo. Tal vez sea coincidencia, tal vez no. Solo sé que sigo evitando aquel pasillo y que en Guadalajara algunas puertas parecen no llevar a ningún lugar o tal vez llevan demasiado lejos. Hoy tengo 50 años y tengo una experiencia enorme como vigilante. Trabajo hace más de 2 décadas en seguridad patrimonial. Ya he visto de todo un poco en edificios corporativos. Falsas alarmas, fallas eléctricas, gente distraída. Este edificio queda en Guadalajara y conozco cada turno. Aquella noche estaba en la guardia de la madrugada. Todo seguía como siempre después de la medianoche. Luces estables, silencio en los pasillos. Yo tomaba café frío en la garita. Nada indicaba que algo saldría de lo normal. Cerca de las 12:20 oí el aviso del elevador. No era el sonido común de llamada de los pisos, era el ruido seco de descenso hasta el sótano. Miré el panel y vi el elevador B en movimiento. Me extrañó porque ese horario es muerto. Revisé el sistema de acceso rápidamente. Ninguna tarjeta había sido usada. Las puertas de la planta baja no se habían abierto. Me mantuve atento, pero no alarmé a nadie. A veces el sistema falla, pensé. 10 minutos después, el mismo elevador bajó de nuevo, siempre directo al sótano, sin parar. Fui al monitor de las cámaras con más atención. La cabina aparecía completamente vacía. Ninguna sombra, ningún movimiento extraño. Aún así, el panel indicaba desplazamiento normal. Lo que me incomodó fue el sensor de peso. Constaba carga como si alguien estuviera allí. No era un error común ese tipo de lectura. Anoté el horario en el libro de incidencias. Me levanté de la silla y fui al pasillo de los elevadores. Las puertas estaban cerradas y todo silencioso. Aquella sensación mala comenzó allí, en el pecho, como cuando algo no tiene sentido ninguno. Llamé al elevador manualmente por el panel. Tardó más de lo normal. Cuando abrió,
Estaba vacío y limpio. Entré solo para probar, por seguridad. Presioné la planta baja y después el sótano. El botón del sótano no encendió. Volví a la garita intentando racionalizar. Falla eléctrica, interferencia en el sistema antiguo. Aún así, el elevador bajó otra vez solo. El registro mostraba peso nuevamente. Esta vez decidí revisar las grabaciones antiguas. Quería ver si era algo recurrente. Rebobiné hacia noches anteriores en el mismo horario. El patrón se repetía hace semanas, siempre después de la medianoche, siempre sin ningún acceso registrado. Recordé entonces algo que casi nadie comentaba. Durante una reforma hace años, hubo un incendio. Sucedió de madrugada, según los antiguos. Fue en el nivel del sótano que hoy no usamos. Decían que la obra fue interrumpida a las prisas. Algunos trabajadores murieron en aquel fuego. Nunca vi nombres en placas o informes, solo comentarios sueltos entre empleados antiguos. Aquello me vino a la cabeza sin querer y me dio un escalofrío inmediato. Fui hasta el archivo físico donde guardamos planos antiguos. Es un armario que casi nunca se abre. Tomé los mapas del edificio antes de la reforma. Allí aparecía un nivel más en el sótano, un piso técnico que hoy no existe oficialmente. Estaba marcado como clausurado tras el incendio. Ninguna mención a los trabajadores involucrados, ninguna firma de conclusión de la obra. Era como si aquel espacio hubiera sido borrado. Me quedé mirando aquello en silencio por un tiempo. Mientras leía, oí el elevador bajar de nuevo. El sonido metálico resonó más fuerte aquella vez. Miré el monitor casi sin parpadear. La cabina seguía vacía como antes, pero el sensor indicaba más peso que el normal. No era una persona sola según la lectura. Parecía carga distribuida por el piso. Sentí un nudo en el estómago difícil de explicar. Mi cuerpo reaccionó antes que la cabeza y apagué el audio de las cámaras sin pensar. Pasé el resto de la noche atento y quieto. No llamé a mantenimiento ni a mis superiores. Tenía miedo de parecer ridículo, pero tampoco quería bajar solo. El elevador repitió el trayecto 2 veces más, siempre en el mismo intervalo de minutos. Cuando amaneció, todo paró de repente. El sistema volvió a marcar 0 de carga. Cerré el turno con las manos sudadas y me fui a casa sin mirar atrás. En los días siguientes, pregunté discretamente a los más antiguos. Algunos desviaron el tema, otros se pusieron tensos. Uno de ellos solo dijo que no me metiera en eso. Dijo que aquel sótano nunca se quedó vacío, que solo no aparece en los informes. Desde entonces, evito el elevador B por la noche. Hago mi trabajo normalmente, como siempre he hecho, pero después de la medianoche me quedo en silencio. Cuando oigo el sonido del descenso, yo solo anoto el horario y finjo que no me di cuenta. Con el paso de las semanas comencé a prestar más atención, no por curiosidad, sino por necesidad misma. Mi cuerpo se ponía tenso cerca de la medianoche. Revisaba el reloj sin darme cuenta. El elevador nunca fallaba en el horario. Siempre comenzaba pocos minutos después de las 12. Era un ciclo casi irrespetuoso. Bajaba, se quedaba un tiempo parado y subía vacío. Ninguna alarma se disparaba, como si todo estuviera funcionando normalmente. Una madrugada decidí revisar los informes técnicos. El sistema registraba apertura de puertas en el sótano, pero ese piso no aparece en el panel. Según el software, ni siquiera debería existir. Aún así, constaba tiempo de parada, entre 2 y 3 minutos en promedio, como si alguien estuviera entrando o saliendo. Lo más extraño era la regularidad de eso. No había variación ninguna. Era siempre el mismo patrón exacto. Comencé a soñar con el ruido del elevador. Despertaba en casa creyendo que estaba en el trabajo. Mi esposa notó que andaba callado. Dije que era cansancio del turno nocturno. No quería poner eso en palabras. Cuando decimos algo extraño, parece más real. Y yo todavía intentaba negarlo, pero el cuerpo ya no lo negaba. Sentía el peso en el aire de la garita, como si alguien estuviera allí conmigo. En una noche lluviosa, el sistema se trabó por segundos. Las luces parpadearon rápido, nada del otro mundo, pero el elevador bajó fuera del horario. No era medianoche todavía.
Bajó con fuerza como si estuviera cargado. El sensor marcó peso máximo permitido. La cabina apareció vacía de nuevo, pero el suelo crujía en el micrófono interno. Era un sonido bajo, amortiguado. Parecía gente moviéndose sin hablar. Mi instinto me decía que apagara todo, pero el entrenamiento decía que observara. Me quedé parado mirando el monitor. Las puertas del sótano se abrieron solas. No había cámara en aquel nivel. El video se cortaba allí, como siempre. El elevador se quedó parado más tiempo, casi 5 minutos completos. Después subió despacio. Cuando llegó a la planta baja, el peso se puso en cero y el sistema volvió a lo normal. Al día siguiente busqué al ingeniero del edificio. Mostré los registros sin hacer alboroto. Él se quedó en silencio mirando la pantalla. Dijo que aquello no era posible. Habló de recalibrar sensores, pero evitó hablar del sótano clausurado. Cuando pregunté directamente, dio por terminada la conversación. Dijo que ciertas áreas no deberían ser reactivadas. No explicó el motivo y me pidió que no insistiera en el asunto. Después de eso, noté algo diferente siempre que el elevador volvía vacío. El aire de la cabina parecía más caliente, incluso sin que nadie entrara. La cámara mostraba una ligera condensación en las esquinas, como si hubiera mucha gente respirando allí antes. No era vapor constante, aparecía y desaparecía. Eso nunca fue registrado oficialmente. Yo solo lo anotaba en mi cuaderno personal, que no se queda con la empresa. Era la única forma de no enloquecer. Una madrugada me armé de valor para entrar en la cabina, no para bajar, solo para sentir. Las puertas se cerraron solas por un segundo. El panel parpadeó y se apagó. El sensor marcó peso aún conmigo parado. Era como si no estuviera solo. Sentí presión en los oídos y un olor a humo antiguo muy tenue. Las puertas abrieron de nuevo en la planta baja. Salí con las piernas temblando y estuve un tiempo sin poder sentarme. Nunca más entré en aquel elevador después de eso. Comencé a usar solo el otro bloque, aunque diera más trabajo. El elevador B continúa operando normalmente durante el día. Nadie nota nada extraño. Es solo después de la medianoche, cuando el edificio está oficialmente vacío, que vuelve a bajar solo, siempre cargado de algo que no aparece y siempre para en aquel nivel olvidado. Sigo trabajando como vigilante hasta hoy. Cumplo mis turnos, hago mis registros. Nunca conté esto en un informe oficial, solo lo dejo anotado en mi cuaderno. A veces pienso que alguien sabe y finge no ver. Tal vez sea más fácil así. Yo ya no intento entender. Solo sé que después de la medianoche, cuando oigo el sonido del descenso, detengo lo que esté haciendo y espero. Con el tiempo comencé a evitar quedarme solo en la garita. Llamaba por radio incluso sin necesidad, solo para oír otra voz respondiendo. El edificio en Guadalajara se ponía pesado de noche. No era ruido, era sensación pura, como si el aire estuviera más denso. El elevador B continuaba siguiendo su ritual. Bajar, parar, subir. Siempre en el mismo horario, como un reloj que no se retrasa. Una noche el sistema generó un informe automático, algo raro porque casi todo es manual. Constaba uso continuo del sótano, horas acumuladas de operación inexistente. Se lo mostré a un supervisor nuevo. Se rió y dijo que era un bug. Dijo que ignorara aquello, pero borró el archivo justo después. No me avisó ni me explicó, solo pidió que siguiera con el turno normal. Comencé a fijarme en pequeños detalles. El olor a humo aparecía a veces, siempre cerca de la medianoche. No era fuerte ni reciente, parecía ropa guardada por años. El elevador subía con el aire caliente y cuando abría en la planta baja, el pasillo se enfriaba de repente. Nada que generara alarma, pero mi cuerpo lo sentía al instante. Cierta madrugada oí algo diferente. No venía del elevador exactamente. Eran como golpes amortiguados al fondo, muy tenues pero repetidos. El micrófono interno captó un poco. Parecían golpes metálicos rítmicos, como alguien trabajando cansado. El sonido paró cuando el elevador subió. En el monitor, la cabina seguía vacía. El sensor marcaba carga máxima de nuevo. Pensé en llamar a los bomberos o a Protección Civil, pero ¿cómo explicar aquello?
No había fuego ni personas, solo registros extraños y mala sensación. Todo podía ser descartado fácilmente y yo necesitaba el empleo. Entonces continué callado, haciendo mi trabajo como siempre, esperando a que llegara el amanecer. Algunos vigilantes pidieron el traslado sin motivo claro. Decían que el edificio daba mala suerte. Yo me quedé porque ya estaba acostumbrado, pero sabía que no era solo una impresión. El elevador nunca falló técnicamente, nunca se quedó trabado ni causó accidentes. Funcionaba mejor que los otros, solo tenía ese detalle imposible que nadie quería registrar oficialmente. Un día encontré un nombre tachado en el plano, muy pequeño, casi invisible. Parecía una anotación antigua a lápiz. Era solo un apellido, sin fecha, sin cargo. No constaba en ningún sistema. Me quedé mirando aquello por mucho tiempo. Después cerré el archivo. Sentí que no debía copiarlo ni preguntar a nadie sobre eso. Hoy continúo haciendo el mismo turno, mismo edificio, misma rutina. El elevador B todavía baja solo siempre después de la medianoche. Nunca antes, nunca después. Las cámaras continúan mostrando vacío, los sensores continúan marcando peso y el sótano sigue clausurado en el papel. A veces pienso que alguien todavía trabaja allí, cumpliendo un turno que nunca terminó. No digo que sean fantasmas. Nunca vi un rostro ni oí una voz. Solo registros, sistemas y sensaciones. Cosas que no cuadran cuando se suman. Tal vez el edificio simplemente no olvidó. Tal vez el elevador aprendió el camino. O tal vez alguien todavía necesita bajar, incluso sin tarjeta, sin nombre. Yo solo sé que aquello sucede y que no soy el único en notarlo. Cuando me preguntan por qué no me jubilo, evito el tema y cambio de asunto. Aquí todo parece normal durante el día. Es un edificio común lleno de oficinas, pero después de la medianoche sé que se vuelve diferente. Cuando oigo el sonido del descenso, ya no miro el monitor. Solo cierro el cuaderno despacio y espero que vuelva vacío otra vez. Ya he pensado en pedir que me cambien de edificio, pero algo siempre me retiene aquí. No es curiosidad ni valentía, es más como una responsabilidad extraña, como si alguien necesitara que yo estuviera presente, incluso sin hablar conmigo, incluso sin aparecer. Yo solo estoy atento al horario, reviso los sistemas y lo dejo todo registrado a mi manera, como si alguien algún día fuera a leerlo. A veces imagino que si yo falto, el elevador todavía bajará de la misma forma, sin nadie para anotar, sin nadie para notar. Tal vez sea eso lo que pasaba antes, por eso nadie recuerda bien. Los nombres nunca aparecieron, los informes nunca cuadraron, solo quedó el movimiento repetido, como un hábito que el edificio no dejó. Nunca bajé al sótano clausurado ni pretendo hacerlo. Aprendí pronto que no toda puerta debe ser abierta. Ya he visto colegas perder el sueño por menos. Yo me mantengo en la superficie, donde todavía existe luz y registro. Pero sé que debajo de allí existe un nivel que ya no consta, un lugar que continúa activo incluso sin existir oficialmente, y que el elevador conoce muy bien. Cuando el turno está terminando y el cielo comienza a aclarar, todo parece volver a la normalidad. Los sensores se ponen en cero, el elevador se detiene quieto, como si nada hubiera pasado. Quien llega por la mañana no imagina nada. Entran, sonríen, trabajan, sin saber que durante la noche alguien todavía baja para cumplir un horario. Escribo esto porque un día me voy a jubilar y tal vez nadie más esté atento. El elevador va a continuar bajando con o sin vigilante. No sé qué existe en aquel sótano, ni si todavía es gente. Solo sé que el peso está allí todas las noches, después de la medianoche, en Guadalajara, mientras el edificio duerme y alguien continúa trabajando en lo oscuro. ¿Cómo estás? Siendo sincero, incluso antes de que todo esto sucediera, mi vida ya estaba en una mala fase. Mi relación de 8 años terminó y por eso necesité mudarme solo. Trabajaba todo el día y volvía sin ganas de hablar con nadie. Elegí un apartamento sencillo, recientemente desocupado, en Guadalajara.
No pregunté mucho sobre el antiguo inquilino, solo quería un lugar barato. En la primera semana, todo pareció normal, incluso cómodo. Cenaba tarde, me bañaba e iba a dormir casi a la misma hora. Crear una rutina era lo único que me mantenía en pie. Siempre fui algo organizado, me gustan las cosas en su lugar. Tal vez por eso noté tan rápido cuando algo salió de lo normal. En la tercera noche, escuché un ruido viniendo de la cocina después de acostarme. Parecía un cajón siendo cerrado con cuidado. Me levanté pensando que había dejado algo abierto. No encontré nada fuera de lugar en aquel momento. Se lo atribuí al edificio antiguo o a algún vecino distraído. Volví a la cama intentando ignorarlo. Minutos después, escuché el sonido de una silla raspando el suelo. El ruido era bajo, pero muy específico. Sonaba exactamente como mi silla de la mesa. Respiré hondo e intenté dormir de todos modos. Al día siguiente, me desperté tarde y fui directo al baño. Cuando llegué a la cocina, la silla estaba hacia afuera. Estaba seguro de haberla dejado pegada a la mesa. Pensé que tal vez estaba más cansado de lo que imaginaba. Tomé el café, comí de pie y salí apresurado. Pasé todo el día con eso dándome vueltas en la cabeza. Por la noche, intenté prestar más atención a todo. Anoté mentalmente dónde dejaba cada cosa. Cajones cerrados, silla en su lugar, fregadero seco. Fui a dormir con la extraña sensación de estar siendo observado. El primer sonido vino incluso antes de que me quedara dormido. Un clic metálico, como el de la llave de la ducha. Después, agua corriendo por pocos segundos. Me levanté de un salto y fui a revisar. El baño estaba seco, sin señal de uso. Volví al cuarto con el corazón acelerado. Minutos después, escuché pasos leves en el pasillo. No eran pesados ni rápidos. Parecían seguir el camino que yo hago todas las noches. Aquello me dejó helado, pero aún intenté racionalizar. En los días siguientes, los sonidos pasaron a repetirse, siempre en el mismo horario en que yo solía hacer las cosas. Primero el cajón de los cubiertos, después la silla, a veces el agua del fregadero, todo igual, solo que algunos minutos antes. Era como si alguien ensayara mi rutina. Probé cambiar mis horarios. Me quedé despierto hasta más tarde a propósito. Aún así, los sonidos venían antes de que yo me moviera. Una mañana, me desperté con la taza fuera del armario. Estaba sobre la mesa, exactamente donde suelo apoyarla. No había marca de agua ni de café. Solo estaba allí, limpia, esperando. Sentí un apretón en el estómago difícil de explicar. Empecé a tomar fotos antes de dormir. Quería probarme a mí mismo que no estaba loco. Cada noche dejaba todo marcado, y cada mañana algo cambiaba sutilmente. Nada dramático, solo lo suficiente para incomodarme. Le conté esto a un amigo, riendo, como si fuera una tontería. Él dijo que los edificios antiguos tienen esos ruidos. Intenté aceptar esa explicación, pero el ruido no mueve objetos. Una noche, dejé la puerta del cuarto entreabierta. Escuché la silla arrastrarse y después, silencio. Cuando abrí la puerta, estaba nuevamente hacia afuera. La posición era idéntica a cuando yo me sentaba. Sentí un sudor frío correr por mi espalda. Cerré la puerta despacio y no dormí más. Comencé a sentir ansiedad antes de llegar a casa. El apartamento parecía más pequeño cada día. El aire se ponía pesado por la noche. Comencé a dormir con la luz encendida. Aún así, los sonidos continuaban. Siempre antes de que yo me levantara. Como si algo supiera lo que yo haría a continuación. Comencé a saltarme etapas de mi rutina. No funcionaba. El sonido venía de la misma manera. Era como si el error fuera que yo estuviera allí. Una madrugada, me desperté con el ruido del cajón muy cerca. No me levanté de inmediato. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Escuché la silla moverse justo después. Luego pasos yendo en dirección al cuarto. Se detuvieron al otro lado de la puerta. No hubo golpe, ni intento de abrir. Solo la presencia, inmóvil. Sentí ganas de llorar, pero no pude. Después de algunos minutos, los sonidos cesaron. A la mañana siguiente, encontré mis zapatos alineados. Yo siempre los dejo tirados cerca de la puerta. Estaban paralelos, listos para su uso.
Aquello me dio una extraña sensación de cuidado, como si alguien estuviera facilitando mi salida. Ese día decidí buscar otro lugar para vivir, pero algo en mí dudaba. Parecía mal irse sin entender. Hasta hoy no sé qué anticipaba mis hábitos. Solo sé que nunca más volví a estar solo de esa manera. Incluso decidido a irme, continué viviendo allí por algunos días más. El contrato tenía multa y yo necesitaba organizar el dinero. Intenté reducir mi presencia en el apartamento. Llegaba tarde y salía temprano. Aún así, las señales continuaban. Objetos simples cambiaban de lugar durante la madrugada. Nada desaparecía, nada se rompía. Era siempre una anticipación discreta, como si alguien conociera mis próximos pasos. Eso me quitaba la sensación de control. Comencé a prestar atención a los horarios con más cuidado. Anoté en el celular cuándo ocurrían los sonidos. Percibí un patrón extraño. Venían siempre 5 o 6 minutos antes de que yo actuara. Nunca al mismo tiempo, nunca después. Si yo pensaba en levantarme, el ruido ya había ocurrido. Eso me dejaba confundido y cansado. Comencé a dudar de mis propios impulsos. A veces desistía de hacer algo solo para probar. El silencio venía justo después, como una corrección. Una noche decidí cambiar todo a propósito. Me acosté sin cenar y sin bañarme. Me quedé inmóvil, mirando al techo. Aún así, escuché el agua del fregadero abrirse. Después, el cajón de los cubiertos. Era como si la rutina estuviera sucediendo sin mí. Me levanté con rabia y fui hasta la cocina. Nada fuera de lugar, solo la taza en la mesa. Sentí un nudo en la garganta difícil de tragar. Volví al cuarto temblando. Comencé a soñar con el apartamento. En los sueños me despertaba y hacía las cosas de siempre. Pero había alguien caminando justo delante. Yo nunca veía el rostro, solo la espalda, usando ropa parecida a la mía. Me despertaba sudado, con el corazón disparado. Al levantarme, encontraba objetos ya posicionados. Era como si el sueño continuara despierto. Comencé a evitar los espejos. No me gustaba la sensación de enfrentarme allí. En una tarde libre, intenté hablar con el portero. Pregunté sobre el antiguo inquilino de forma casual. Dijo que el apartamento había estado vacío meses. Comentó algo sobre un hombre solitario. Nada del otro mundo, según él. No hubo muerte, ni confusión registrada. Eso me dejó aún más inquieto. Prefería una explicación mala a ninguna. Volví a casa con la cabeza pesada. Aquella noche casi no pude respirar bien. Los sonidos comenzaron a estar más cerca del cuarto. Antes se quedaban en la cocina y en el baño. Ahora venían del pasillo. Pasos suaves, como quien conoce bien el espacio. Se detenían siempre antes de la puerta. Nunca intentaban entrar. Era como si respetaran un límite. Eso me asustaba más que una invasión. Parecía haber reglas, intención. Me sentía observado, pero no amenazado. Cierta mañana, me desperté con la alarma ya apagada. El celular estaba en la mesa de noche, boca arriba. Recordaba haberlo dejado conectado, lejos de la cama. La hora era exactamente la que yo solía despertarme. Me quedé sentado, intentando entender. No sentí pánico en aquel momento. Sentí algo más extraño, una sensación de sustitución, como si alguien estuviera asumiendo partes de mi vida. Me levanté con dificultad, sintiendo las piernas débiles. Pasé el día fuera, caminando sin rumbo por Guadalajara. Evité volver temprano. Cuando llegué, el apartamento estaba demasiado silencioso. Ningún sonido, ninguna señal. Preparé algo para comer y me senté sin hambre. La silla ya estaba hacia afuera. Respiré hondo y comí de todos modos. No escuché nada aquella noche. Dormir en el silencio absoluto fue peor. Me desperté varias veces, esperando escuchar algo. Al día siguiente, encontré la puerta sin llave. Estaba seguro de haberla cerrado al salir. No faltaba nada. Nada parecía movido. Solo la sensación de que alguien había salido después de mí. Miré el pasillo del edificio, vacío. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Decidí que no pasaría ni una noche más allí. Comencé a guardar mis cosas a toda prisa. Cada objeto parecía más pesado de lo normal.
La última noche, dormí en el suelo del cuarto. Quería escuchar cualquier movimiento con claridad. Cerca de la madrugada, escuché pasos. Vinieron por el pasillo, se detuvieron en la puerta. No hubo ruido de picaporte, solo la presencia, más cerca que nunca. Del otro lado, escuché mi propia respiración, al mismo ritmo que la mía. Me quedé inmóvil, contando los segundos. Cuando amaneció, el sonido simplemente cesó. Me levanté cuando la luz entró por la ventana. Mi cuerpo estaba rígido, como si no hubiera dormido. La puerta del cuarto estaba abierta, algo que no recordaba haber hecho. Caminé despacio hasta la cocina. Todo estaba demasiado organizado. La taza en la mesa, la silla hacia afuera, el fregadero seco. Era la escena que solía encontrar todos los días. Solo que esa vez me dio náuseas. Parecía una puesta en escena de mi propia vida. Tomé la mochila y salí sin mirar atrás. Me quedé algunos días en casa de un primo. Intenté no hablar mucho sobre lo que pasó. Decía que necesitaba un tiempo después de la separación. Incluso lejos, seguía despertándome a la misma hora. Mi cuerpo parecía condicionado. A veces juraba escuchar el cajón cerrándose, pero cuando me daba cuenta, era solo el silencio. Pensé que el efecto pasaría, que era solo estrés acumulado. Quería creer eso. Volví al apartamento solo para buscar el resto de las cosas. Fui por la tarde para evitar pasar la noche. El lugar estaba exactamente como lo dejé. Ninguna señal de desorden o abandono. Comencé a empacar todo rápidamente. Evité crear una rutina allí dentro. Aún así, sentí el tiempo extraño, como si cada movimiento mío estuviera siendo observado. No escuché ningún sonido, lo que me dejó aún más tenso. Salí antes de la puesta del sol. Firmé la rescisión algunos días después. El agente me preguntó si hubo algún problema. Dije que no, que era algo personal. No tuve valor para explicarlo. Él comentó que el apartamento ya le había interesado a otra persona. Aquello me dio un escalofrío inmediato. Pregunté cuándo entraría el nuevo inquilino. Dijo que en pocos días. Deseé que nada de aquello se repitiera, pero no tuve la certeza de si dependía de eso. Hoy vivo en otro lugar, también en Guadalajara. El edificio es más nuevo, todo parece normal. Aún así, mantengo hábitos extraños. Siempre reviso 2 veces dónde dejo las cosas. Evito rutinas muy rígidas. A veces cambio el horario solo por cambiar. No sé si eso ayuda, pero me calma. Casi nunca duermo la noche entera. Siempre me despierto algunos minutos antes del despertador, como si alguien todavía estuviera adelantado. No escuché más sonidos desde que salí de aquel apartamento. Ningún cajón, ninguna silla, pero la sensación no se fue por completo. Es como si algo hubiera aprendido de mí, aprendido mis horarios, mis gestos, y se hubiera llevado eso consigo. A veces, al despertar, encuentro el celular boca arriba, incluso estando seguro de haberlo dejado diferente. Esto sucede raramente, pero sucede, y siempre me deja inquieto. Intenté racionalizar todo con el tiempo. Leí sobre estrés, duelo, rupturas largas. Algunas explicaciones incluso tienen sentido, otras no encajan, no explican la precisión de las cosas, ni la sensación de anticipación. Nunca me sentí amenazado directamente. Era algo más sutil, como si estuviera siendo ensayado o sustituido poco a poco. Evito hablar de esto con otras personas. Cuando lo cuento, lo simplifico mucho. Digo que era solo un apartamento ruidoso. La gente se ríe y el asunto muere ahí. Tal vez sea mejor así. No todo necesita testigos. A veces pienso en el nuevo inquilino, si habrá percibido algo parecido, si también encontró objetos en el lugar correcto, antes incluso de necesitarlos. Por la noche, cuando hago algo fuera de lo habitual, me mantengo atento. Espero algún sonido que nunca viene. El silencio es casi ofensivo. Me recuerda que aquello quedó atrás, o que aprendió todo lo que necesitaba. No sé cuál de las dos opciones es peor. He pensado en volver solo para confirmar, pero nunca tuve el valor. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, incluso cuando parecen inofensivas.
Escribo esto ahora más como una advertencia que como un desahogo. No sé si fue algo sobrenatural o psicológico, solo sé que fue real para mí. Cada sonido, cada objeto fuera de lugar, nada parecía agresivo, pero todo parecía consciente. Si un día sientes que tu rutina sucede antes que tú, presta atención. Tal vez no sea solo coincidencia. Tal vez alguien esté aprendiendo tus pasos. Después de escribir todo esto, me quedé un tiempo mirando la pantalla. Pensé si valía la pena registrar algo tan difícil de explicar. Tal vez solo estaba intentando organizar mi cabeza, pero algunas cosas no se organizan, solo se quedan guardadas, esperando. Todavía evito crear hábitos muy estrictos. Cambio el orden de las cosas sin motivo. Me cepillo los dientes antes de bañarme, después cambio de idea. Hago eso más por mí que por necesidad. Es una forma de recordar que aún elijo. A veces, cuando estoy muy cansado, casi vuelvo al automático. Me siento en la cama a la misma hora, pienso en levantarme para beber agua y me congelo por algunos segundos. Espero escuchar algo que no viene. El silencio me pone en alerta. Mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza. El corazón se acelera sin razón aparente. Después pasa, como una ola corta, y sigo fingiendo que es normal. Nunca más encontré a nadie relacionado con aquel apartamento. No busqué noticias, ni volví al edificio. Tal vez el lugar esté lleno de gente ahora. Tal vez esté vacío otra vez. Me gusta pensar que terminó conmigo, pero no puedo afirmar eso. Algunas experiencias no terminan de verdad, simplemente dejan de suceder y pasan a existir como posibilidad. Eso, por sí solo, ya nos cambia. Si alguien me preguntara hoy qué pasó, dudaría. No diría que vi algo. No diría que escuché voces. Fueron solo sonidos comunes, gestos simples, anticipados, cosas demasiado pequeñas para llamar a la policía, demasiado grandes para ignorar. Tal vez fue solo mi mente, o tal vez no era solo mi vida allí. Nunca lo sabré con certeza. Solo sé que desde entonces nunca más me siento completamente adelantado. Siempre tengo la impresión de estar llegando después del sonido, después del gesto, como si algo hubiera pasado antes que yo, y aprendido lo suficiente para no necesitar volver. Escribo esto porque todavía me incomoda, no como un miedo constante, sino como un recuerdo persistente de que la rutina también puede ser observada y que no siempre estamos solos en ella. Hola a todos. Nunca fui de escribir cosas así, pero esto se quedó atrapado en mi cabeza. Trabajo como vendedor viajero hace años, recorriendo ciudades pequeñas y medianas. En esa época, estaba pasando unos días en Guadalajara por trabajo. Para ahorrar, siempre me quedo en moteles sencillos, nada de lujo. Este en específico estaba al borde de la carretera, fácil de entrar y salir. La habitación era básica: cama, TV vieja y un baño apretado. Nada allí llamaba la atención, y tal vez por eso elegí volver. La primera noche fue completamente normal, como tantas otras. Dormí mal por el ruido de la carretera y solo eso. A la mañana siguiente, desperté temprano para salir a la ruta nuevamente. Noté que la basura del baño había desaparecido cuando fui a lavarme los dientes. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez me había equivocado. La toalla que había dejado tirada en la silla estaba doblada. Me quedé un poco confundido, porque recordaba bien cómo la había dejado. Miré hacia la puerta y el aviso de no molestar todavía estaba allí. Nadie había llamado, de eso estaba absolutamente seguro. Lo descarté, atribuyendo todo al cansancio acumulado. Tomé mis cosas y salí sin comentar nada en la recepción. En ese momento, no parecía importante. Algunas semanas después, necesité volver a Guadalajara. Por hábito y precio, terminé eligiendo el mismo motel. El recepcionista ni parecía recordarme, lo cual era normal. Entré en la habitación y me di cuenta de que era la misma de antes. Puse mi maleta en el suelo. Dejé la billetera en la mesa. Me bañé, cené algo rápido y me fui a dormir. Durante la noche, desperté algunas veces sin saber por qué. No escuché ruidos,
ni sentí nada fuera de lo común. Aún así, el sueño fue ligero e inquieto. Desperté con esa sensación mala en el pecho. Por la mañana, la escena se repitió de forma aún más clara. Mis zapatos estaban alineados cerca de la pared. Estaba seguro de que los había dejado tirados cerca de la cama. La colcha estaba estirada, como si alguien la hubiera arreglado. La basura nuevamente estaba vacía, sin los papeles de la noche anterior. Fui hasta la recepción a preguntar sobre la limpieza. La mujer afirmó que nadie había entrado en la habitación. Dijo que solo lo harían después del check-out. Volví al cuarto con un nudo en el estómago. Algo allí no estaba bien. Pasé el día entero intentando hallar una explicación lógica. Tal vez fuera sonámbulo, pensé, aunque nunca lo había sido. Por la noche, dejé algunas cosas a propósito fuera de lugar. Una botella vacía en el suelo, la billetera abierta en la mesa. Antes de dormir, miré todo con atención. Quería estar seguro de lo que había dejado allí. Tardé en conciliar el sueño, ansioso y desconfiado. Desperté varias veces, siempre con la impresión de no estar solo. Pero nunca vi ni oí nada concreto. Solo aquel silencio pesado en la habitación. Cuando amaneció, se me heló el estómago por completo. La botella había desaparecido totalmente. La billetera estaba cerrada y alineada con el borde de la mesa. Hasta mis tarjetas estaban organizadas, una sobre otra. Sentí un miedo seco, difícil de explicar. No era pánico, era algo más contenido y constante. Bajé al desayuno intentando actuar con normalidad. Pregunté de nuevo sobre la limpieza, ya esperando la respuesta. Dijeron que nadie había entrado. De nuevo, volví decidido a irme lo antes posible. En el check-out, entregué la tarjeta de la habitación en el mostrador. El recepcionista revisó y me dio el recibo sin comentar nada. Entré en el auto todavía medio aturdido por todo aquello. Conduje algunos kilómetros antes de parar en una gasolinera. Fui a pagar el combustible y saqué la billetera. Fue ahí cuando sentí algo duro en el bolsillo interno. Pensé que era algún papel olvidado. Cuando lo saqué, mi corazón se disparó al instante. Era la tarjeta llave del motel, la misma que había devuelto minutos antes. Volví corriendo al auto y miré la tarjeta con atención. El número de la habitación estaba escrito atrás, no había duda. Intenté arrancar el auto, pero mis manos temblaban. Me quedé algunos minutos parado, solo respirando profundo. Pensé en volver al motel para cuestionar aquello, pero algo en mí decía que no lo hiciera. Guardé la tarjeta de nuevo en la billetera, sin saber por qué. Seguí viaje intentando fingir que nada había pasado, pero la sensación de estar siendo observado continuaba, incluso lejos de allí. Algunos días después, ya en otra ciudad, decidí probar la tarjeta. Pasé por un motel cualquiera, solo por curiosidad. Claro que no funcionó en ningún lugar. Aún así, no la tiré. Se quedó en mi billetera por semanas. A veces olvidaba que estaba allí. Otras veces, parecía pesar más de lo que debía. Comencé a tener sueños extraños con aquella habitación. Siempre despertaba antes de ver cualquier cosa, y siempre con la misma incomodidad. Nunca más volví a aquel motel en Guadalajara. Cambié de rutas, de hábitos, de lugares para dormir. La tarjeta todavía está guardada en casa, en un cajón. He pensado en desecharla varias veces, pero algo siempre me detiene, y no sé explicarlo. Tal vez sea solo miedo, tal vez sea curiosidad. Solo sé que, a veces, miro la billetera y tengo la extraña impresión de que volvió allí sola, como si nunca hubiera salido de mí, y eso es lo que más me asusta. Después de eso, intenté seguir con mi vida normalmente. Continué viajando, visitando clientes, durmiendo en otros lugares. Al principio, creí que el tiempo borraría aquella sensación, pero solo se volvió más silenciosa. Nunca se fue. A veces, despertaba en medio de la noche creyendo que alguien había arreglado la habitación. Me levantaba y revisaba todo, aún sabiendo que estaba solo. Era un hábito que nació sin que me diera cuenta. Cualquier cosa fuera de lugar me ponía alerta, como si hubiera aprendido algo que no quería, y ya no se podía desaprender. Algunos meses después, necesité organizar documentos antiguos en casa. Abrí el cajón donde guardaba papeles sin importancia.
La tarjeta todavía estaba allí, exactamente donde la había dejado. La tomé en la mano y sentí aquel frío conocido en el estómago. Parecía gastada más de lo que debería estar. Los bordes estaban opacos, como si hubiera sido usada recientemente. Intenté convencerme de que era solo una impresión, pero yo cuidaba bien mis cosas. Nada allí envejecía sin motivo. Puse la tarjeta de vuelta y cerré el cajón. Aquella noche, soñé que estaba de nuevo en la habitación. Todo era igual, sin nada fuera de lugar. Yo intentaba salir, pero la puerta no abría. No había pánico, solo una extraña calma. En el sueño, alguien del otro lado respiraba despacio. No hablaba, no golpeaba, solo esperaba. Desperté sudado, con el corazón acelerado. Tardé en entender dónde estaba. Me levanté para beber agua y vi la billetera en la mesa. Estaba abierta, algo que yo no solía hacer. Comencé a evitar pensar demasiado en eso. Me decía a mí mismo que era solo estrés de la carretera. Las ventas no son fáciles, la cabeza de uno se cansa. Aún así, pasé a revisar la billetera varias veces al día. La tarjeta nunca aparecía fuera de lugar, pero la sensación de que podía aparecer no me dejaba. Era como esperar una llamada que nunca llega, algo pendiente, mal resuelto. A veces casi sentía nostalgia de aquella habitación, y eso me incomodaba más que el miedo. Cierto día, organicé un viaje largo, varios días fuera. Separé ropa, muestras, documentos. Antes de salir, dejé la billetera en el estante de la sala. Quería viajar ligero, sin pensar en nada. En la primera noche fuera, dormí mal de nuevo. Desperté con la impresión de que alguien había hurgado en mis cosas. Me levanté, encendí la luz, todo estaba igual, pero la incomodidad no pasaba. Por la mañana, tomé la billetera para pagar el café. La tarjeta estaba allí otra vez. Estoy absolutamente seguro de que no la había llevado. Recuerdo haber dejado la billetera en casa. Me quedé parado mirando aquello sin reacción. El camarero notó mi estado y preguntó si todo estaba bien. Respondí cualquier cosa y salí. Me senté en el auto intentando entender cómo aquello era posible. No había ninguna explicación lógica. No se podía culpar a la distracción esta vez. Sentí una mezcla de rabia y miedo, como si algo estuviera insistiendo en acompañarme. Pensé en destruir la tarjeta, romperla, cortarla, tirarla en algún lugar distante. Pero siempre que me acercaba a esa idea, algo me frenaba. No era una voz ni un pensamiento claro, era solo la certeza de que no serviría de nada, como si aquello no fuera exactamente un objeto. Pasé días evitando mirar la billetera. Aún así sentía su peso en el bolsillo, como si estuviera más llena de lo que parecía, como si cargara más que papel y plástico. Algunas noches después, desperté con un ruido seco. Parecía algo siendo colocado sobre la mesa. Me levanté de un salto, con el corazón disparado. No había nadie, ni señales de forcejeo. La mesa estaba limpia, demasiado organizada. La billetera estaba centralizada, alineada. Sabía que no la había dejado así. Me quedé de pie, inmóvil, por varios minutos. No sentí pánico, solo un cansancio profundo, como si aquello fuera parte de mi rutina ahora. A partir de ahí, dejé de luchar contra ello. No hablo de esto con nadie en persona. La gente no lo creería, lo sé. Y tal vez ni yo lo creería si no lo hubiera vivido. La tarjeta sigue conmigo, yendo y viniendo cuando quiere. Nunca más intenté usarla en ningún lugar. No sé si todavía funciona ni quiero saberlo. A veces pienso que no abre puertas, solo marca presencia, como alguien que no quiere ser olvidado. Hoy escribo esto porque sentí que necesitaba registrarlo. No para buscar explicación, sino para dejar claro que sucedió. Sigo viajando, sigo trabajando, sigo viviendo, pero siempre con esa sensación de que algo quedó inacabado. Nunca más pasé cerca de aquel motel. Aún así, parece saber dónde estoy. Tal vez solo fui un huésped conveniente. Tal vez fui elegido por azar. Solo sé que, donde sea que duerma, nunca más despierto totalmente solo. Con el tiempo, comencé a notar cambios pequeños en mi día a día. Nada que alguien de afuera notara fácilmente. Cosas como objetos demasiado alineados cuando despertaba. La silla empujada bajo la mesa, incluso sin haberla usado.
zapatos paralelos a la pared, sin motivo. Al principio, yo mismo deshacía aquello, irritado. Después, dejé de tocarlo. Era como corregir algo que no estaba mal. Pasé a aceptar esas pequeñas intervenciones silenciosas. Venían y se iban sin aviso. Nunca vi a nadie, y eso tal vez sea lo peor. No hay rostro, sombra o ruido claro. Solo señales de presencia, siempre discretas, como alguien que entra, se ordena y sale. Ya pensé que podría ser psicológico. Llegué a buscar a un médico. Me hice exámenes, conversé, respondí preguntas. Dijeron que solo estaba estresado. Salí aliviado por algunos días, hasta que la tarjeta reapareció en el bolsillo de otro pantalón. A veces, despierto con la sensación de haber sido observado de cerca, no una mirada pesada, sino atenta, como quien revisa si todo está en orden. Abro los ojos despacio, esperando ver algo. Nunca veo nada. La habitación está siempre tranquila, demasiado organizada. El aire parece detenido por algunos segundos. Después, todo vuelve a la normalidad. Me levanto y sigo el día como si nada hubiera pasado, porque en el fondo, nada visible pasó realmente. Ya pensé en volver a Guadalajara, no al motel, sino a la ciudad, como si eso pudiera cerrar algún ciclo, pero cada vez que lo planeo, algo sale mal. El cliente cancela, el auto se avería, surge un compromiso. Nunca logro pasar ni cerca. Es como si hubiera un límite silencioso, una línea que no debo cruzar. Tal vez no sea miedo, tal vez sea un acuerdo que no recuerdo haber hecho. Lo más extraño es que nunca me sentí amenazado de verdad. No hubo violencia ni sustos claros, solo esa sensación constante de acompañamiento, como si alguien cuidara lo que es mío. A veces eso me calma, otras veces me dan ganas de gritar. No sé qué pasaría si intentara romper con esto. Tal vez nada, tal vez todo, y no tengo el valor para descubrirlo. Hay días en que olvido completamente la tarjeta. Trabajo, converso, río, hago planes. En esos días, todo parece más ligero, pero basta abrir la billetera sin pensar. Ella está allí, discreta, intacta, como si nunca hubiera salido. No llama la atención de nadie más que de mí. Es solo otra tarjeta vieja, pero yo sé lo que representa, y eso basta para cambiar mi humor. Ya intenté dejarla fuera conscientemente. La puse sobre la mesa antes de dormir. Cerré la billetera y la guardé lejos. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el bolsillo, la mesa vacía, limpia. No hubo ruido ni movimiento. Fue como si aquello fuera el estado natural de las cosas, como si el error fuera intentar separar. Después de eso, dejé de insistir. Algunas cosas no quieren ser abandonadas. Escribir todo esto me deja cansado. Recordar cada detalle pesa más de lo que parece. No busco consejo ni respuesta. Solo necesitaba ponerlo en palabras. Si alguien lee y le parece demasiado extraño, está bien. A mí también me lo parecería. Pero yo sé lo que viví, y sé lo que todavía vivo. No todo misterio necesita explicación. Algunos solo necesitan ser reconocidos. Si alguna vez sentiste que un lugar no terminó contigo, tal vez entiendas mejor de lo que imaginas. A veces no somos nosotros los que partimos primero. A veces algo decide quedarse. En mi caso, no fue la habitación, fue el vínculo silencioso que se creó allí. Un hábito extraño, sin conversación, sin despedida, apenas continuidad, como una puerta que nunca cerró bien. Hoy, antes de dormir, siempre reviso mis cosas, no por miedo, sino por costumbre. Me gusta saber dónde está todo. Aun sabiendo que puede cambiar durante la noche, la billetera se queda cerca de la cama, nunca bajo llave, nunca escondida. Aprendí que la resistencia solo cansa. Sea lo que sea que me acompaña, parece satisfecho mientras yo no luche. Y por ahora, eso es suficiente. No sé cuándo va a terminar esto, si es que termina. Tal vez acabe cuando deje de viajar, o tal vez cuando acepte de una vez que no estoy solo. Ya no pienso en explicaciones sobrenaturales, tampoco pienso en lógica. Solo observo las señales, el silencio organizado, las cosas en su lugar, como si alguien cuidara de lo que yo descuido. Eso
no me trae consuelo, pero tampoco me deja escapar. A veces me pregunto si otra persona pasó por esto, si otro huésped se llevó algo parecido. Nunca investigué sobre el motel. Nunca quise saber si todavía existe. Prefiero mantener esto aislado en mí, como una historia que no debe circular. Hay cosas que ganan fuerza cuando se dicen en voz alta. Tal vez por eso esté escribiendo ahora, no para difundirlo, sino para registrar que fue real. Hoy temprano, antes de salir a trabajar, revisé la billetera. Tarjetas, documentos, todo normal. La tarjeta de la habitación estaba allí, como siempre. Pero algo era diferente. El número escrito atrás estaba más borrado, casi ilegible. Por un instante, pensé que eso significaba un fin, como si el vínculo se estuviera debilitando. Guardé la billetera con cuidado, no quise crear expectativas. A lo largo del día, sentí un vacío extraño. Ningún objeto fuera de lugar. Ninguna señal discreta de presencia. Fue casi inquietante, como una habitación demasiado grande, como el silencio después de mucho tiempo de ruido. Por la noche, dejé todo desorganizado a propósito, no por desafío, sino para probar si todavía había respuesta. Me fui a dormir sin revisar nada. Cuando desperté, estaba todo ordenado otra vez. Cada cosa en su lugar exacto, la billetera alineada en la mesa, cerrada, pesada. No necesité abrirla para saberlo. Algunas historias no terminan, simplemente continúan en silencio, mientras uno sigue fingiendo normalidad. Si esto algún día para, lo sabré. Hasta entonces, sigo siendo huésped. Tengo 37 años y soy auxiliar de limpieza en un hospital que queda en Guadalajara. Trabajo allí hace casi 6 años, siempre en el turno de la noche. Nunca fui de creer en nada extraño, solo hago mi servicio y me voy. La mayor parte del tiempo, el trabajo es repetitivo y hasta medio automático. Pasillo, cuarto, baño, basura, todo igual. Yo uso credencial, marco mi entrada correctamente y sigo una ruta fija. Los horarios quedan registrados en el sistema y en mi tarjeta. Por eso todo lo que pasó después me dejó muy confundida. No fue algo de un solo día, se fue acumulando. Al principio, intenté encontrar explicaciones normales. Todo comenzó con cuartos que yo limpiaba sin recordar haber visto pacientes. No era un olvido común, porque recordaba el desorden. Camas usadas, baño mojado, bandeja de comida vacía. Yo recogía la basura, cambiaba las sábanas y seguía adelante. Cuando preguntaba en enfermería, nadie sabía de internaciones allí. Pensé que era un error de comunicación entre turnos. Eso pasa más aún de noche, solo que empezó a ocurrir casi toda la semana, siempre en los mismos cuartos del mismo pasillo, y siempre en mi horario. Un detalle extraño era que todo estaba siempre organizado. No había señales de emergencia o prisas. Las bandejas estaban recogidas como si alguien hubiera pasado antes. Aún así, el sistema marcaba aquella limpieza como mía. Mi credencial aparecía registrada en aquel cuarto. Fecha, hora y duración exactas. Cuando vi eso por primera vez, pensé que era un error del sistema. Llamé a la supervisora para mostrarle. Ella dijo que el registro estaba normal y me pidió que no creara problemas. Intenté ignorarlo porque necesitaba el empleo. Continué limpiando los cuartos normalmente, pero empecé a fijarme en pequeños detalles: vasos de agua aún fríos, basura reciente, olor a jabón, cosas que no encajan con un cuarto vacío. Pregunté a los médicos y nadie recordaba pacientes allí. Algunos se reían y decían que estaba cansada. Otros simplemente cambiaban de asunto. Eso me dejaba incómoda, pero yo seguía trabajando. En una noche más tranquila, decidí anotar todo: cuartos, horarios, lo que encontré. Quería probarme a mí misma que no estaba imaginando cosas. Mi cuaderno empezó a llenarse rápido. Las fechas coincidían con mi credencial. Solo los nombres de los pacientes no existían. En el sistema PUTU aquellas camas aparecían como vacantes. Algunos incluso constaban como desactivados. Aún así, alguien los usaba, o parecía usarlos. El pasillo donde esto ocurría era poco concurrido.
Se ponía más silencioso después de las 2 de la mañana. Las luces eran más tenues allí. Yo siempre sentía un frío diferente al pasar por ahí. Pensé que era solo cansancio. Nunca vi a nadie entrando o saliendo de aquellos cuartos. Ningún acompañante, ninguna camilla. Aún así, todo cambiaba entre una ronda y otra, como si alguien hubiera estado allí y salido sin ser visto. Empecé a tener dificultad para dormir durante el día. Me quedaba pensando si me estaba equivocando en algo. Llegué a revisar cámaras con un guardia conocido. En los horarios aparecía solo yo entrando, nadie más. Aún así, el cuarto ya estaba usado. El guardia se sintió incómodo. Dijo que tal vez fuera una falla de grabación, pero se podía ver el reloj funcionando. Aquello me dio un apretón en el pecho. Comenté esto en casa, pero nadie lo tomó en serio. Dijeron que en un hospital siempre hay cosas extrañas, que debería cambiar de turno. Pensé en eso, pero no pude. Algo me retenía allí, como si tuviera que seguir pasando por aquel pasillo. Yo lo evitaba, pero siempre entraba en mi ruta, incluso cuando cambiaban el calendario de turnos. Mi nombre aparecía en aquel sector, nunca fallaba. En una madrugada lluviosa, todo se volvió más silencioso de lo normal. Casi no había pacientes despiertos. Los pasos resonaban demasiado. Cuando llegué al pasillo, vi una luz encendida. Era extraño, porque constaba como cerrado. El cuarto estaba oficialmente desactivado hace años. Yo lo sabía porque nadie limpiaba allí. Aún así, la luz estaba encendida y la puerta cerrada, con llave por fuera. Me acerqué pensando que era un error eléctrico. Cuando puse la mano en la puerta, oí un sonido. Era bajo, casi imperceptible. Parecía alguien respirando despacio. Una respiración pesada, rítmica. Miré el número del cuarto para confirmar. Era el mismo de la lista de desactivados. Mi credencial no registraba entrada allí. Aún así, yo estaba parada enfrente, sin poder moverme. Me quedé algunos segundos quieta, intentando decidir qué hacer. La respiración continuaba, lenta, como la de alguien durmiendo. Llamé bajo, preguntando si había alguien allí. Mi voz salió débil, casi quebrada. No hubo respuesta, solo el mismo sonido continuo. Miré a mi alrededor para ver si alguien aparecía en el pasillo. No había nadie, ni enfermero, ni guardia. La sensación era la de estar fuera del horario normal del mundo. Mi corazón latía demasiado fuerte para un lugar tan silencioso. Aún así, no me fui. Toqué la manija con cuidado. No se movió. Estaba realmente cerrada con llave. Eso me puso más nerviosa todavía. Si había alguien allá adentro, ¿por qué cerrar por fuera? Aparté la idea de la cabeza y pensé en llamar a supervisión. Tomé el radio, pero solo hacía estática. Intenté con el celular, sin señal. En aquel pasillo nunca captaba bien. La respiración se volvió un poco más fuerte, como si supieran que yo estaba allí. Di un paso hacia atrás, intentando pensar con calma. Fue cuando oí la cama rechinar levemente. No era imaginación. Yo conocía aquel sonido. Era el mismo de cuando alguien se voltea de lado. Mis ganas eran de salir corriendo, pero mis piernas no obedecían. Sentí un frío subiendo por los brazos. El aire parecía más pesado en ese tramo. Yo respiraba rápido, intentando no hacer ruido, como si pudiera ser escuchada. Miré mi reloj para ver cuánto tiempo había pasado. No hacían ni 5 minutos desde que llegué allí. Parecía mucho más. Mi credencial pitó de repente. La pantalla se encendió sola. Apareció el número de aquel cuarto y el registro de limpieza iniciado, incluso sin que yo hubiera entrado. El estómago se me revolvió al instante. Aquello no tenía sentido alguno. La respiración se detuvo por algunos segundos. El silencio fue peor que el sonido. Después oí algo parecido a un suspiro profundo, como alguien despertando. Acerqué el oído a la puerta sin pensar. Fue un error. Oí claramente a alguien inspirando y soltando el aire, muy cerca, como si estuviera del otro lado, apoyado. Retrocedí asustada. En ese momento, la luz del cuarto parpadeó. No se apagó, solo osciló. El pasillo continuaba iluminado normalmente. Sentí ganas de llorar, pero me aguanté. No quería hacer ruido.
El radio volvió a funcionar de repente. Llamé al guardia por su nombre. Él respondió, preguntando dónde estaba. Cuando dije el pasillo, guardó silencio. Después me dijo que saliera de allí. Le pregunté si podía venir conmigo. Él dijo que aquel cuarto ya no existía, que estaba cerrado hace mucho tiempo. Me dijo que no me metiera con eso. Su tono de voz cambió completamente. Parecía asustado. Eso me dio más miedo todavía. Le pregunté si alguien estaba allá adentro. Él dijo que no, y me pidió que me fuera ahora mismo. Mientras él hablaba, oí algo diferente. Ya no era solo respiración. Parecía un leve arrastrar, como tela en el suelo. Venía de dentro del cuarto. Mi credencial continuaba registrando el tiempo. Minutos pasando. Yo no me movía. El guardia insistía por el radio. Decía que saliera inmediatamente. Pero mis ojos no se despegaban de la puerta. De repente, oí un toque débil, como dedos golpeando por dentro. Una sola vez. Después otra más. Despacio. Mi cuerpo entero se paralizó. Nunca olvidaré aquel sonido. No era fuerte ni agresivo. Era débil, cansado, como una petición. Finalmente logré alejarme. Caminé de espaldas por el pasillo. No le di la espalda a la puerta. La respiración continuaba, ahora más rápida. Cuando llegué a la esquina, la luz se apagó. Todo quedó silencioso de golpe. El radio volvió a la normalidad. El guardia dijo que estaba llegando. Pero yo ya no estaba allí. Solo quería salir de aquel piso. Bajé las escaleras sin mirar atrás. No esperé el elevador. No esperé a nadie. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el radio. Cuando llegué a la planta baja, el guardia ya estaba allí. Me miró como si me estuviera sintiendo mal. Me preguntó si había entrado en el cuarto. Dije que no, que la puerta estaba cerrada. Respiró aliviado, pero no explicó nada. Solo me mandó a casa. Ni siquiera pidió el reporte esa noche. Al día siguiente, volví a trabajar como si nada hubiera pasado. Pensé que me iban a llamar para conversar, pero nadie comentó nada. Fui directo al sistema a verificar los registros. El cuarto aparecía nuevamente como desactivado. Sin luz, sin limpieza, sin acceso. Mi credencial, sin embargo, mostraba casi 20 minutos allí. El horario exacto de la madrugada. Fui a preguntarle a la supervisora. Ella dijo que aquello ya no estaba ahí. Insistí diciendo que había oído a alguien. Ella me cortó antes de que terminara. Dijo que aquel cuarto estaba cerrado hace años. Que no había cama, ni colchón, ni equipo. Me dijo que dejara de hurgar en cosas antiguas. Su mirada no era de duda, era de quien no quiere oír. Salí de la oficina con la sensación de haber hecho algo malo, como si hubiera traspasado un límite, aún sin saber cuál. Continué trabajando las noches siguientes. Intenté evitar aquel pasillo, pero siempre volvía a mi ruta, incluso cuando no tenía sentido. Lo más extraño es que los cuartos volvieron a aparecer, siempre limpios, siempre usados, siempre sin pacientes registrados. Mi credencial continuaba marcando todo, como si yo hubiera hecho el servicio, incluso sin recordar haberlo hecho. A veces encontraba el cuarto demasiado arreglado. Cama estirada, basura vacía, olor a limpieza reciente, como si alguien hubiera cuidado el lugar. En otras noches, encontraba marcas en la sábana, hundimientos leves, como un cuerpo acostado hace poco tiempo. Nunca vi a nadie salir. Nunca oí voces. Solo aquella sensación constante de estar atrasada, como si alguien estuviera esperando por mí, aún sin saber quién. Empecé a prestar atención a los horarios, siempre los mismos, siempre entre las 2 y las 3 de la mañana. Era cuando el hospital se ponía más quieto, cuando casi todo el mundo dormía. Mi cuerpo se ponía tenso sin motivo. Sentía dificultad para respirar y una prisa extraña por terminar, como si no fuera bueno quedarse allí mucho tiempo, como si no debiera. Una noche pasé por el pasillo y no entré en ningún cuarto. Aún así, mi credencial registró limpieza completa. 4 cuartos, tiempo exacto, sin fallas. Cuando vi eso, sentí una náusea fuerte. Era como si algo estuviera usando mi nombre, mi horario, mi función. Como si estuviera cumpliendo un trabajo que no recordaba, o que no era solo mío. Le pregunté a un empleado antiguo sobre aquel sector,
Se quedó callado por unos segundos. Después dijo que antiguamente se usaba, que mucha gente murió allí. Nada fuera de lo normal para un hospital, pero que cerraron algunos cuartos después de ciertos problemas. No explicó cuáles. Dijo apenas que a nadie le gustaba trabajar allí y que era mejor no preguntar mucho. Se me puso la piel de gallina. Después de eso, los sonidos volvieron. Respiración baja, casi un susurro, siempre detrás de las puertas cerradas. Nunca cuando alguien más estaba cerca. Yo fingía no oír, fingía que no era conmigo, pero mi cuerpo reaccionaba solo. El corazón se aceleraba, el sudor frío venía, limpiaba rápido y salía, como si estuviera debiendo algo. Hasta el día de hoy, aquel cuarto aparece en mi registro, incluso cuando no paso por él. A veces marca entrada y salida, a veces solo el tiempo corriendo. Nunca más encontré la puerta abierta, nunca más vi la luz encendida, pero a veces, en el silencio, todavía escucho un sonido bajo, constante, como alguien respirando con dificultad y esperando que yo vuelva. Nunca conté esto a nadie fuera del trabajo. Tengo miedo de perder el empleo o de que piensen que enloquecí. Continúo marcando mi entrada normalmente todas las noches. Mi credencial sigue funcionando como siempre, pero a veces registra horarios que juro no haber vivido, minutos enteros que no recuerdo. No son desmayos, es solo ausencia, como si yo no estuviera allí, o como si alguien estuviera en mi lugar, usando mi nombre y mi horario. Evito pasar cerca de aquel pasillo cuando puedo, pero no siempre depende de mí. A veces la escala cambia sola. Mi nombre aparece impreso en aquel sector. Nadie admite haberlo alterado. Cuando cuestiono, dicen que siempre fue así. Empecé a tomar fotos de la escala. Al día siguiente, aparece diferente, como si nunca hubiera cambiado. Eso me deja demasiado cansada. He pensado en renunciar varias veces, pero algo siempre me lo impide. Una cuenta, un retraso, una promesa vacía, o simplemente el miedo de salir y que sea peor, porque, en el fondo, tengo la sensación de que no termina allí, como si aquel cuarto no se quedara solo en el hospital, como si viniera conmigo. A veces despierto por la tarde oyendo una respiración muy cerca de mi oído y tardo algunos segundos en entender dónde estoy. Nunca más intenté abrir aquella puerta, nunca más la toqué. Incluso cuando siento el aire diferente pasando por debajo, incluso cuando la luz parece encendida por dentro. Finjo que no veo, finjo que no escucho. Aprendí que ignorar es una forma de sobrevivir. Algunas cosas no quieren ser resueltas, solo quieren continuar, y alguien para mantener todo limpio. Hoy, cuando paso la credencial al inicio del turno, siempre miro el visor. Espero ver solo mi nombre y mi horario. En la mayoría de las veces es eso lo que aparece. Pero a veces surge un cuarto sin número, sin paciente, sin observación, solo el tiempo corriendo. Cuando eso sucede, respiro profundo. Tomo el carrito de limpieza y sigo trabajando como si fuera solo una noche más.